Mi vida lo es todo. Date cuenta que soy segunda generación, nací en la industria y sigo en ella. Es un medio de comunicación, un entretenimiento, una industria, un medio de expresión humano. Es el constructor del relato actual y el constructor de nuestras identidades, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente un medio de expresión, un medio de fascinación, un medio de comunicación. Es muchas cosas, es una profesión evidentemente, pero es también una forma de incorporar a mi vida privada pues muchas vivencias, muchos conocimientos, mucha ilusión, mucha desilusión, muchas cosas. Es el conjunto de empresas que hacen un producto, tanto cine como audiovisual, y es un conglomerado que da trabajo directo a más de 13.000 personas. El cine es un vehículo de entretenimiento con unas cualidades artísticas en muchos casos que la hacen merecedora de tener una consideración creativa de alto nivel y que permite pues, desarrollar una serie de facetas que ayuden a comprender mejor la sociedad, al individuo y el mundo en el que nos movemos. Bueno, pues para mí el cine es fundamentalmente diversión y entretenimiento. Puede ser arte, puede ser cultura, como dicen muchos críticos y cinéfilos, pero fundamentalmente es diversión. Patética, pero patética no porque no se hagan buenas películas, es posible que se hagan. Lo que pasa es que un producto que no vendes, unas películas que no se ven, pues obviamente no existe. Entonces, ¿en qué situación está el cine español? Pues en la misma que está el cine italiano, el cine alemán, el cine griego, el cine noruego, el cine finlandés, en una situación de precariedad económica absoluta, apoyado por las autoridades porque es una manifestación cultural imprescindible de un país que hay que de alguna manera sostener. Bueno, el cine español está viviendo una situación de impasse derivado de una serie de iniciativas que se han tomado no solo recientemente, sino a lo largo de su historia, que de alguna manera está repercutiendo en que no sepa muy bien por dónde encauzar su futuro. Yo creo que el cine en España está atravesando un momento valle por varios motivos. Por una parte está la bajada del consumo, la bajada de asistencia a salas comerciales, que tiene muchas explicaciones. Por una parte, dice mucha gente que la raíz de la bajada de asistencia a salas es que el público joven está acostumbrado a consumir cine gratuitamente haciendo descargas ilegales en su casa. Claro, es que a mí me sigue sorprendiendo a año 2012 que todavía sigan diciendo que el problema del cine español es el pirateo. Si no se piratean películas españolas, si nadie ve cine español por ese mecanismo. Tú preguntas a cualquiera sobre el cine español y te podrán decir dos películas, y te sirven Torrente y otra más. Pero entonces, pues eso es el cine español, inexistente, a pesar de que se hacen algunas buenas películas, pero no se ven. Que yo creo que en este momento uno de los problemas que está padeciendo el cine español, pero que digo es histórico, deriva de una falta de atención al público que recibe cada una de las películas que se producen en nuestro país. Yo creo que tienen que convivir ambas, o sea, sería decir, en la literatura tiene que ser primordial el factor económico. Sería absurdo pensar que la poesía va a dar dinero, pero sería absurdo también pensar que un país no debe editar poesía cuando hay 10.000, 15.000 o 20.000 poetas. Claro, es que cuando hablamos de cine hablamos de dos tipos de cine. Un cine que se va a defender solo en la taquilla, un cine que industrialmente no va a tener problemas de rentabilidad de las inversiones que se hagan, y otro cine que tiene que existir, que es el cine de gente más joven, cine más experimental, cine más contracorriente, cine menos comercial, que también tiene que existir, pero que no va a ser nunca rentable en la taquilla.
Entonces, claro, cuando hablamos de cine tenemos que hablar de expresión cultural de un país o de una industria. Vamos a ver, cuando se habla de rentabilidad de un producto cinematográfico siempre hay que partir de un principio industrial. Es decir, yo invierto en una película para que esa película alcance el mayor nivel de taquilla que se pueda alcanzar para que esa película sea rentable. Primero alcanzar un dividendo importante en el mercado propio y luego evidentemente venderlo al exterior para alcanzar otros mercados. ¿Qué está pasando aquí? Que al no haber riesgo económico real por parte de los participantes y protagonistas de esa industria, es decir, el productor no está invirtiendo lo que tiene que invertir, entonces realmente no hay tampoco una clara defensa del producto que tú estás haciendo. El problema que tiene el cine español es de concienciación, de profesionalidad, de saber que cuando se hace una película para venderla a un público masivo y por lo tanto tú tienes que estar apoyando ese proyecto hasta el último momento. Y actualmente pues el problema es que no hay fuentes de financiación, a pesar de que el ICA ha convocado recientemente las ayudas sobre proyecto con un importe máximo de 1 millón de euros, pero lógicamente pues el productor no cuenta más que con el ICA, los derechos de antena y un crédito del ICO con cargo a la ayuda de la amortización. Entonces con 3 fuentes de financiación prácticamente no se puede hacer nada. Y el problema es que no hay capital riesgo del productor español. El sistema yo creo que no está bien planteado. No está bien planteado porque no apoya de verdad la dificultad que tiene una productora, que normalmente son compañías que tienen muy pocos activos fijos. Al tener pocos activos es muy difícil ir a un banco a que te anticipe dinero porque tu único activo son los negativos de las películas que has hecho previamente. Si eres una productora tradicional y consolidada en el mercado, si eres una productora nueva, no tienes ningún activo, cero, no tienes ningún negativo detrás, entonces tú vas con un proyecto, sí señores, muy bien, al banco el proyecto le trae al fresco, lo que quiere son cosas que avalen el anticipo que él te va a dar por la subvención que tú vas a recibir pasados los 4 años, ¿no? Eso hace que o eres una empresa o tienes una familia muy rica o tienes una empresa detrás o tienes un inversor detrás o si no lo tienes muy crudo, con lo cual proyectos e ideas maravillosas terminan siendo películas medianas y eso es un problema. Si el productor español no tuviera esa dependencia que ha tenido históricamente de los fondos del Estado, subvenciones, etcétera, etcétera, adelantos de distribución, etcétera, etcétera, y también de los canales de televisión, hubiesen ido mejor las cosas. Sí hay que subvencionar parte del cine, como que hay que subvencionar parte de la ciencia, o sea, hay que subvencionar pues todo lo que conlleve a buscar nuevas formas para, en caso del cine, de lenguaje cinematográfico. Hay ciertas cosas que si no se subvencionan no se va hacia adelante. Lo que no se puede subvencionar es todo el cine español, comedias, chicas en pelotas corriendo, jijijajas, partidos de fútbol. No se puede subvencionar a señores como que sus películas ganan muchísimo en taquilla, aunque sean 2 o 3, no. Pero si hablamos de ayudar económicamente al cine español, por supuesto que sí, hay que ayudarlo. Ese es el qué, ese es el tema, ese es el qué. Pero la cuestión peliaguda es el cómo. ¿Cómo se le ayuda al cine español? El sistema que tenemos en España es, como en casi todos los países de Europa, es un sistema mixto donde coexisten lo que es la desgravación fiscal con la subvención directa. Ambas cosas para los burócratas de la Unión Europea es exactamente lo mismo, porque son medidas de efecto equivalente. Da igual el dinero que sale del presupuesto público para ti que el que deja de entrar porque tú no pagas impuestos. Es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Están todos los estados muy activos haciendo legislación que les permita atraer rodajes. ¿Por qué? Porque los rodajes no solamente es el dinero directo que te gastas en pagar sueldos y catering y cámaras y artistas y tal, sino hay un montón de gastos conexos, que hay hospedajes, comidas, compras, etcétera, que tienen un efecto multiplicador sobre las economías, con lo cual están ahora todos los países europeos intentando atraer rodajes y haciendo leyes favorables para esto. Que en este sector las subvenciones dan por 2 razones.
Una, por la excepción cultural del sector audiovisual reconocida por la OMC y por el GATS, según la cual está fuera de las reglas de comercio internacional la posibilidad de que tú ayudes a tu país para hacer cine. Y por otra parte está la presunción de que el Estado te anticipa un precio de lo que no te va a pagar dentro de 50 años cuando tu película pase a ser del dominio público. Entonces es una expropiación que te va a hacer el Estado dentro de X años a tu película y a todas tus películas, a tu catálogo de películas, y que por eso te paga un precio por esa futura expropiación anticipadamente. A partir de la Segunda Guerra Mundial, al acabar la Segunda Guerra Mundial, todos los gobiernos europeos decidieron que ese medio de expresión cultural que era el cine había que subvencionarlo, había que apoyarlo, había que mantenerlo, porque frente al gran monstruo hollywoodiense económicamente eran inviables. El problema es que el procedimiento de ayudas económicas durante el franquismo, lo que es mucho más complejo que el sistema que se pone a partir de 1984 en marcha. Es mucho más complejo, mucho más liado, porque las subvenciones se dan, o el dinero a fondo perdido, o el dinero en préstamo, que son varios, se dan por diferentes mecanismos. Se dan por premios, por ejemplo. El sistema lo que es muy confuso, pero mucho más protector que el que se pone a partir de 1964. La ayuda que se ha dado al cine en el periodo franquista es prácticamente similar a la de hoy. O sea, en los años 70, cuando se inició la transición y luego ya con la Ley Miró y después el Club, se quiso transformar el cine español eliminando todo el cine realizado durante el franquismo. Y sin embargo no se dieron cuenta que durante el franquismo se hizo industria también. España es de los países, si quieres, en la proporción entre producción y fondos destinados por el Estado es de las más pequeñas en cuanto al número de títulos. O sea, es decir, los fondos per cápita son pequeños. Para que te hagas una idea en el total de lo que es el coste de desarrollo, producción, postproducción, comercialización de una película, la financiación pública está entre el 18 y el 20% de media, que es más pequeño que en otros sitios. Pero en cambio la percepción desde el público es de que es enorme y desproporcionada. Hablamos de 40 y pocos millones al año, ¿vale? Esto no puede ser otra cosa más que una distorsión, porque si en todos los demás sitios, siendo la cosa mucho más marcada, no se percibe así, ¿por qué nosotros lo percibimos así? Para callar un poco la voz populi de que el cine subvencionado es nefasto, es caótico y es malo, se podía utilizar el modelo francés, que es incorporar la TSA, la tasa especial adicional, en el precio de la entrada de la taquilla. Esa tasa revierte directamente en el fondo de protección y esa tasa que se recauda con todas las películas nacionales y extranjeras solo se destina a financiar proyectos anticipadamente de cine francés y en este caso sería español. En muchos países miembros, los de corte más, digamos, liberal o más liberal, han optado por cuotas de emisión de producción nacional, no cuotas de inversión. Pero otros en cambio han optado por cuotas de inversión obligatoria, como es el caso de España, y hay también otros que han optado por las concesiones, ligarlas a que el operador que quiere una concesión para tener una televisión, para operar como emisor de televisión, tiene que, por convenio o por contrato público, destinar un porcentaje. En Francia, por ejemplo, en muchas cadenas es el 15, el 20, el 25% de sus ingresos va a la producción francesa. Nadie se tira de los pelos, nadie se escandaliza. Es más, en Francia, cuanto más público vaya a haber cine americano, más dinero hay para el cine francés, porque el sistema es de cada ticket que tú compras en las salas de cine, una parte importante va directamente al fondo para el cine francés. Entonces cambia totalmente el sistema. Cuando hablamos de políticas liberales económicas de cine siempre decimos Estados Unidos. Mentira. Estados Unidos no subvenciona sus películas, pero impide que las películas extranjeras entren en Estados Unidos. Si tú haces la mejor película sueca del mundo y la quieres estrenar en Estados Unidos, irás a un circuito menor. Los circuitos buenos e importantes no te permitirán estrenar en sueco con subtítulos en inglés. Entonces no hay liberalismo.